Entonces estaba caminando por aquí, contemplando mi granja de creepers, y me di cuenta de que aún no tengo una base. Solo tengo unos cuantos cofres apilados aquí, cuando de repente se me ocurrió la gran idea de hacer una base. Pero no una base normal, sino en un chunk. Ok, la idea es encontrar un buen lugar para que después haga un buen hueco del chunk, pero no picándolo, sino con TNT. Sí, esas líneas rojas es el TNT. Pero claro, el TNT es bastante irregular, así que se me va a explotar las paredes. Por eso tendría que poner un poco de agua para que se me quede liso. Y cuando ya esté completamente liso, pondría como unos huecos donde estarán mis cosas. Sí, eso es todo. En la teoría parece fácil, pero en la práctica, cuidado. Así que bueno, empezaré buscando un buen lugar, que yo creo que aquí está bien. Lo señalé con un pilar de tierra. Está cerca de mi cosa esa. Así que lo primero que voy a hacer es cavar un poco alrededor para señalizar el chunk y que me quede más claro el chunk que voy a destruir. Y yo creo que así, ¿no? Este chunk, sí, yo creo que así está bien. Vale, ahora debería ir hasta el fondo. Ok, ya ha llegado. Ahora aquí tendría que cavar un poco para poner el beacon. Que así debería estar. ¿O no? No sé por qué no va esto. Oh, creo que ya sé cuál es el problema. El beacon debería apuntar al cielo. Bueno, tendría que mover un poco esto, ¿eh? Así que lo voy a hacer. 10 segundos más tarde. Vale, ahora sí. Beacon puesto. Y básicamente ahora es cavar todo lo de alrededor. Así que no os preocupéis que haré un buen corte aquí. Ok, pues todo cavado y esto ya está listo. Ahora lo relleno todo de agua, pero antes voy a craftearme los TNTs. Y ya está. El agua. Tengo bastantes cubos gracias a la granja de lava, así que voy a usarlas todas, básicamente. Y a ponerlas todas en el borde. Y listo. Todos los lados cubiertos. Así que este es el momento donde relleno el chunk de TNT. Aunque voy a quitar el beacon porque no quiero que se me rompa y tal. Y ahora voy a poner unos TNTs aquí de chill. Y ahora subiré con el TNT. Pero de vez en cuando pondré más TNT alrededor para que la explosión sea más grande. Creo que no me llega. Mierda. Tendría que ir a farmear más. Una eternidad más tarde. Vale, ya está, farmeado. Así que pondré las TNTs. Y bueno, básicamente es eso. Todo lo que he hecho es eso, ¿eh? Vale. Ahora es craftearme un mechero. Y con el mechero que acabo de craftear, voy a encender la TNT. Pues ya estaría. TNT explotada, pero claro, me quedan algunos bloques, que eso lo haré en un momento, después de quitar el agua. Y ahora tendría que quitar todos los bloques residuales.
Así que estaré un buen rato aquí. Pero vosotros lo veréis con un buen corte. Otra vez. ¡Boom! Ha estado bien el corte, ¿no? Pero bueno. Ya he vaciado todo esto, pero me faltan unos huecos para rellenar. Así que eso es lo que voy a hacer. Y ya está. He rellenado todo esto con piedra, así que básicamente puedo empezar a hacer ya la base. Y para empezar pondré el beacon de nuevo. Después voy a buscar un buen lugar para poner la sala de cofres, que creo que aquí está bien. Y claro, quiero hacer un buen hueco aquí, así que estaré un ratillo aquí cavándolo. ¿Así será suficiente? Creo que lo haré un poco más grande. Ok. Creo que así estará bien. Sí, es bastante grande esto. Suficiente para poner un montón de cofres. Pero la cuestión es que no sé cómo hacerlo. En plan, hacerlo vertical o horizontal. Los cofres, digo. Pero bueno, ahora que veo no tengo suficientes materiales. Sobre todo madera. Así que iré a talar un poco de madera. Y claro, también me sirve para decoración, ¿eh? Esta zona, como veis aquí, va a desaparecer en 3, 2, 1. Se ha quedado bastante limpio esta zona. Así que ahora volveré y empezaré con la decoración. Pues eso mismo. Creo que esto me ha quedado como quería. El techo y los cofres están bien. Y el suelo también. Así que haré esto mismo en todas las paredes. Pero antes quiero decorar un poco más esto. Con unas hojas. Para que quede más salvaje, ¿no? Como así, más o menos. Pero también le voy a añadir como unas piedras para que quede aún mejor. Sí, más o menos así podría estar bien. Y también expandiré un poco la plataforma. Más que voy a poner mesas de crafteo en el suelo, porque no tengo ninguno por aquí. Y ahora sí, voy a hacer el sector de cofres en cada lugar, empezando con este. Otro más. Bueno, este lado está completamente hecho, pero me falta el otro, así que estaré un buen rato construyéndolo. Pues ya estaría. O sea, ese clip ha durado como 30 segundos, pero en realidad eran como 6 horas o algo así. Pero bueno, no importa. Otra cosa es que si notáis esto un poco no muy simétrico, es porque hice cálculos mal. Y no me apetece volver a rehacerlo todo. Así que se va a quedar así, sin más. Ahora que tengo la sala de cofres hecho, puedo pasar todos mis ítems de estos cofres a mi sala de cofres. Vale, he transportado todo ya y poco más, ¿eh? Pues ahora iré a por la siguiente sala,
que seguramente será el de hornos o super horno. Sí, creo que super horno será mejor. Más otras cosas, tal vez. No sé, ya me lo pensaré y tal. Así que empezaré con lo de siempre, que es hacer un buen hueco aquí. ¡Boom! Bueno, el hueco está hecho, como veis aquí. Y con el hueco hecho, ahora sería hacer el super horno. Pero antes dejadme conseguir los materiales, que la mayoría ya los tengo en los cofres. Pero hay algunas cosas que no, así que tendré que conseguir los que me faltan. Vale, ya está. Ha sido bastante rápido, pero ahí veis todos los materiales. Así que ahora lo voy a hacer. Vale, horno hecho, así que yo qué sé, voy a probarlo, ¿no? Vale, debería estar funcionando esto. Oh, ok, vaya fail. Lo voy a arreglar. Vale, ahora sí. Pues ahora con esto hecho, voy a hacer en este lado de la habitación una pequeña granja de lava. Listo, granja hecha. Y ahora lo que tendría que hacer es decorarlo un poco, porque está un poco feo esto. Y creo que la mejor manera de decorar esto es con un estilo tipo piedra, gris, gris oscuro tal vez, deep slate, piedra negra, roca, ladrillos, no sé, un poco de todo, ¿no? Y lo haré de forma irregular como en la sala de cofres. Yo creo que quedará estupendo. Así que ya sabéis. Pues está hecho, al menos el suelo. Aunque en este lado me gustaría hacer como una decoración extra, como si fuera un montón de piedra, para que no esté tan vacío esto. Y también le voy a poner este tipo de lámparas, más unas barras de metal para darle más decoración, supongo. Yo creo que así estará bien. Aunque tengo otra idea. Es ponerle uno de estos, que no sé cómo se llama. Es un toquecillo extra. También podría ponerle más iluminación con unas cadenas y otra lámpara. Sí, más o menos así me ha quedado bien. Tengo otra idea, y si le pongo lava, está bien, creo. Pero falta más que lava. Necesito más naranja. Y creo que sé qué bloque necesito. Aunque no sé cómo se llama. Creo que son magma blocks. Le dará un toquecillo más naranjoso. Sí, yo creo que ahora está mucho mejor que antes. Y ahora, claro, también tendría que hacerlo en el otro lado. ¡Boom! Vale, más o menos así. Pero le voy a dar otro toque extra. Le pondré un barril. A ver cómo queda esto. Ok. Creo que me gusta. Se está quemando algo. Pero no se está quemando el barril. Bueno, pues nada. Otro toquecillo extra más. Las dos partes están hechas, pero me faltaría el techo. Entonces... Y ya está. El techo ya está completamente hecho. Y todo lo que falta son las paredes de atrás.
Aunque en este hueco de aquí me gustaría que hubiera como un lugar para poner los cubos de lava. Así que haré como una cueva rara con cofres y tal. Y otras cosas para decorar esta zona, como un caldero, también unos barriles y yunques, más esta cosa rara. Un poco de iluminación también vendría bien. Y unos toquecillos extra. Más también que voy a reformar el suelo y las paredes de este sitio. También unas vallas. Y otras cosas extra más que voy a poner. Pero voy a hacer algo más, que es complementar la sala de cofres con la sala de hornos. Y es con las hojas estas. Le dará como un toque extra de naturaleza, creo. Así que esto está hecho. La sala de hornos completamente hecha. Pero claro, ¿para qué voy a usar el super horno? Porque ores yo ya tengo. Y si hago una granjita de animales, aunque ya tengo este, pero voy a hacerlas también las de oveja y cerdo. Ya que tengo la de vaca, solo tengo que moverla. Claramente tendría que hacer otro agujero, meter los animales, hacer la granja automática y después decorarla. Básicamente eso es lo que voy a hacer. Así que empezaré haciendo el agujero. Hueco hecho. Ahora tendría que meter a los animales aquí, así que haré como un agujero en este lado, justamente debajo del hueco que he hecho. Pondré un poco de agua para que no se mueran al caer. Y ahora tengo que atraer a los animales. Empezando con la oveja, que casualmente tengo una aquí. A ver si se mete. Oh. Vale, tengo que ampliar esto. Pues vale, animales metidos. Y como voy a hacer las granjas ahí, esta granja automática ya es innecesaria. Así que... claramente, si ya no tengo animales aquí, pues la granja tengo que destruirla. Pues nada, aquí tendré que hacer exactamente esa misma granja de vacas, pero para las ovejas y los cerdos. Vacas hecha. Ovejas. Y las de cerdo. Pues ya está, todas las granjas hechas. Ahora tocaría decorarla, así que haré como un estilo granjero, tipo tierra y sus otras variantes, más también alguna que otra cosa extra que pondré. Entonces con estos materiales haré el suelo y los pondré aleatoriamente para que se vea mejor y que quede como más natural o lo más parecido a eso. De vez en cuando también pondré como unas escaleras para darle un toque extra. Luego le pondré como un poco de paja. Más también unos arbustos. A los lados le pondré como unas luces. Como así más o menos. Y en el otro lado también. Ahora las paredes y el techo... creo que lo haré como con un patrón de madera y ladrillos. Y como que queda muy vacío, pondré como imperfecciones. Le pondré como unas vallas para que tenga más profundidad. Y también unos arbustos para darle un extra más.
Después, el ladrillo parece muy sólido, así que le pondré los ladrillos estos rotos, o como se llamen, para que quede más irregular, aunque se ve muy gris aún, así que le voy a dar un toque verde, un poco de moho con esta roca mohosa. Y los pilares de madera como que se ven demasiado simple, así que le pondré unas trapdoors para que tengan más cositas. Así que sin nada más que decir, me voy a callar y hacer un pequeño timelapse hasta que acabe todas las paredes. Y listo. Estas granjas están hechas con las decoraciones también puestas. Ahora tengo que pensar alguna manera de alimentarlos. Así que haré como una granja automática de esas que he visto, sin aldeanos, o sea, medio manual, medio automático, algo así. De esas que hay un montón en YouTube. Entonces, esto va a ser un proceso muy largo, que ya habéis visto, así que lo que haré es hacer un corte para que ya esté listo. Así que... pues ya estaría. Super granja semiautomática de básicamente todo lo que se pueda plantar. Tengo la granja automática de animales. También tengo un super horno y una super sala de cofres. Aunque siento como que me falta una habitación, pero no sé cuál hacer. Bueno, creo que tal vez haré el de mi cama. O sea, mi habitación para dormir. Entonces tendré que hacer otro agujero, ponerle primero un suelo de madera que sea full random, con bastantes variantes de la madera, así que haré esto rápidamente. Boom, bam, bop, pow. Suelo hecho, ahora pondré las camas en el medio y voy a poner una alfombra roja para que se vea espectacular cuando vaya a ir a dormir. También pondré alfombras blancas para darle más color y combinar con los colores de la cama. Pero veo extraño la cama, que está muy mal o algo, no sé. Lo voy a elevar un bloque. Sí, así mejor. Y atrás pondré algún tipo de decoración. Y ahora pondré un poco de detalles. Me ha quedado de lujo. Lo siguiente serían las paredes y el techo, que pondré algo básico. Ok, todo hecho, paredes, techo, así que ya está. Y así me ha quedado mi habitación. Sinceramente me ha quedado muy bien, ¿eh? Esto de noche va a estar muy bien. Así que gente, este vídeo ya se ha acabado. Podéis darle a like, suscribiros y comentar para apoyarme y hacer más capítulos. Un saludito y adiós.